¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega que viene a coincidir con que esta madrugada se levanta el telón de la temporada ciclista con el Tour Down Under en Australia. Ya era hora, pensarán muchos y con razón, porque mira que se ha ido reduciendo lo que se denominaba espacio invernal en el ciclismo, ¿no? Desconexión de la bicicleta, pretemporada en montaña, tocar la bicicleta todo eso se ha comprimido de forma y manera que yo creo que no llega al mes de descanso de los ciclistas y ya están aquí a la vuelta de la esquina para disputar la primera carrera del año, que es el Tour de Under, aunque sea en Australia. Digo lo de aunque sea con el respeto y con el aplauso para quienes en su momento hicieron esta apuesta de ir expandiendo el ciclismo por todos los continentes, ¿no? Porque yo lo recuerdo, bueno, no hace tanto tiempo y en mi vida mucho menos, ¿no? En el año 1999 se puso en marcha el Tour Down Under. Por entonces Australia era ni siquiera un experimento. Había algún ciclista australiano, recuerdo con mucho cariño además a Phil Anderson, ¿no? El corredor del equipo del Panasonic, pero eran excepciones. Luego, con el paso del tiempo, empezó a implantarse esta carrera, empezaron a aparecer equipos, bueno, la misma estructura, ¿no? Pero en el campo del World Tour, el Orica Mitchelton, que actualmente es el Jayco, y ha adquirido la carta de naturaleza necesaria como para decir que hoy por hoy Australia es una potencia dentro del ciclismo mundial. Una potencia, un país más, cuando, insisto, hace eso, 25 años, era algo verdaderamente exótico. Bueno, pues el Tour Down Under cumple 25 años y lo ha hecho escribiendo una historia interesante. Es verdad que marcada fundamentalmente por la presencia de corredores australianos, lógico por otra parte, pero ahí ha habido siempre representación atractiva e interesante. Bueno, a nosotros, a los españoles, nos dio su éxito, sobre todo Luis León Sánchez, que ganó una edición y que fue 2 veces podium. Mikel Astarloza fue el corredor que inauguró el palmarés español en el World Tour en 2003. Por ahí hemos tenido a Alejandro Valverde y compañía también alcanzando protagonismo. Hace 2 años fue Pello Bilbao podium. En resumidas cuentas, igual que hablo de los españoles, puedo hablar de otros corredores que han alcanzado ese protagonismo y que le han dado el pedigrí necesario a la carrera, ¿no? Al Tour Down Under, que además cobra cada vez mayor interés, y no solo el Tour Down Under, sino el resto de las carreras, porque esta temporada, y lo quiero recordar, termina el trienio tras el cual la Unión Ciclista Internacional ha de decidir los ascensos y los descensos. Situación que se produce los famosos puntos UCI cada 3 años. Bueno, esta es la tercera y última temporada que decidirá lo que ya va a ocurrir casi matemáticamente, que Israel y Lotto van a subir de categoría, pero está por ver qué equipos la pierden. Con Arkea, con Astana, con Intermarché, con el DSM, ahora Picnic, peleando desde el primer punto de la temporada. Eso le añade un mayor atractivo y un mayor interés también en lo que hace un poco la participación. No es que el Tour de Under se tenga que quejar en este sentido, pero es verdad que corren tiempos un poquito más delicados en este sentido, ¿no? Delicados porque, a ver, no creo descubrir nada nuevo, de hecho ya lo hemos comentado en alguna entrega, ¿no? Han cambiado mucho los hábitos y las formas de entender esto y sobre todo llevar a cabo la preparación. Hace no tantos años se decía aquello de que competir, hay que hacer kilómetros, hay que rodar para alcanzar la puesta a punto idónea cuando llegue el mes de abril de las clásicas o a partir de mayo las grandes vueltas, ¿no? Hoy en día es todo lo contrario, bien por los peligros, etcétera, por la inseguridad, por 1000 razones. Los equipos han llegado a la conclusión de que es mucho más inteligente correr lo menos posible a fin de evitar los riesgos que se provocan con las caídas. Ahí hemos visto la caída el otro día en el Criterium de Australia, sin ir más lejos. Y de otro lado, conseguir entrenamientos de mayor calidad, concentraciones en altitud, etcétera, a fin de poner a los organismos en la mejor condición para afrontar los grandes retos. Conclusión, vienen cada vez menos ciclistas en los comienzos de temporada, pero todo el que viene con el cuchillo en los dientes para ganar. Son 2 formas diferentes de ver la situación, pero que en modo alguno empequeñecen el nivel y la categoría de una prueba como el Tour Down Under. Y ahora nos vamos a ceñir, ¿no?, a la participación para confirmar que un año más, en efecto, hay mimbres suficientes y necesarios al margen del recorrido para que veamos una carrera interesante, brillante, además de que ya de por sí es expectante por ser la primera carrera del año. Bueno, hecho ese inciso, participación, pues siempre tenemos cosas muy atractivas. A ver,
en el mes de enero no suele competir ninguna de las superestrellas, pero sí aparecen equipos poderosos y sobre todo creo que es, por lo menos para mí, el gran aliciente del Tour Down Under, la presencia de jóvenes corredores, esas promesas que van a tener ya la oportunidad de competir en una prueba del World Tour con 18, 19 años estamos hablando, ¿eh? Y que en muchos casos lo van a hacer sin la exigencia de entregar su trabajo a un jefe de filas, porque no lo hay. Con libertad absoluta para moverse y para demostrar el nivel. Lo vimos el año pasado con Isaac del Toro, que terminó en tercera posición. Lo vimos con Oscar Oley, uno de los corredores llamados este año a alcanzar protagonismo. Y lo vamos a ver este año con los nombres de los que hablaremos ahora, ¿no? Porque creo que hay una baraja de corredores interesantes a los que seguir una prueba de estas características. Una prueba en la que Stephen Williams, el corredor británico, va a ser el defensor del número uno, ¿no? Del dorsal número uno, al frente de un equipo Israel cada vez más poderoso, por cierto, ¿eh? Israel ha conseguido su sitio dentro del World Tour, aunque todavía no sea de carácter oficial. Y Williams es un corredor al que hay que tener también en cuenta. Yo me atrevería a decir que es uno de los grandes favoritos para repetir victoria. Williams no solo consiguió el triunfo en el Tour de Under el año pasado. Recordad cómo ganó, de qué manera tan brillante consiguió la victoria en la Flecha Valona, en el muro de Huy, y cómo consiguió cerrar la temporada también con una magnífica victoria en el Tour de Gran Bretaña. Ahí le ganó precisamente a Oscar Oley. Él es la referencia fundamental o el hombre a seguir, apoyado por un equipo en el que está el veterano Michael Woods, en el que va a estar George Bennett, el neozelandés, en el que va a estar Schultz, en el que va a estar Corbin Strong, en fin, potente, muy potente formación la del equipo Israel, que le hará frente a otros 2-3 equipos que creo yo que son los que están todos los equipos World Tour, pero claro, no todos vienen con el poder, ¿no?, necesario, con los nombres y el elenco más importante. Pero, por ejemplo, UAE sí va a presentar, a ver, lo de UAE, ¿cómo lo va a presentar? Si UAE tiene un roster de 28, de 29 estrellas, o sea que al final participen donde participen, con corredores contrastados o con jóvenes, van a tener el protagonismo asegurado. Aquí va a ser Jay Vine. Jay Vine, Iván es un gregario de lujo para un corredor como Tadej Pogačar, pero tiene la categoría suficiente como para pelear por la victoria absoluta, que ya logró en el Tour Down Under, ¿no? Vine va a liderar una formación en la que va a estar Marc Soler, por citar un nombre, en la que va a estar Johnny Narváez, que fue podium el año pasado, ¿eh? Lagarto terminó segundo. No va a correr el Down Under como objetivo prioritario. El objetivo de Narváez, que ha cambiado de equipo y está en el UAE, va a estar fundamentalmente centrado en las grandes clásicas, donde yo creo que puede hacer cosas muy bonitas. Y en este equipo vamos a ver a uno de esos jóvenes de los que estamos hablando, Pablo Torres. 19 años el corredor madrileño, que no voy a decir que sea un descubrimiento de Machín, pero él fue el que lo llevó a la concentración el año pasado del equipo del UAE, cuando era un absoluto desconocido. Ha firmado una temporada extraordinaria y presenta valores de corredor de altísimo nivel, ¿eh? Pablo Torres, 19 años, es uno de los integrantes y abanderará, entre comillas, porque él sí se va a deber en esta carrera a su líder, Jay Vine, a esa legión de jóvenes cachorros que se van a dejar ver, seguro que sí, en la carrera. ¿Quiénes van a estar enfrente de Israel y de UE? Pues en principio el Jayco, que ha incorporado este año a Ben O'Connor, pero que no va a correr esta prueba, en la que el líder va a ser Luke Plapp, que se ha proclamado recientemente campeón de Australia contra el crono, corredor que fue precisamente del equipo del UAE, apoyado por una sólida y consistente plantilla de corredores que van a defender también, sobre todo, las expectativas del ciclismo australiano. También el Red Bull Bora con Fisher Black, otro corredor, que igualmente era del equipo del UAE y que aquí va a liderar en esta ocasión el Red Bull Bora, donde estarán los Belsford, que ganó el Criterium el otro día, los Van Poppel, Pitti, ganador, el neozelandés, que estaba en Grupama, ¿eh? Interesante fichaje también del Red Bull Bora, porque es un magnífico clasicómano. Pitti ganó el año pasado el Cadel Evans, ¿no?, el trofeo en Australia. Y bueno, no me atrevería a decir que hay muchas más formaciones con opciones de pelear por la victoria absoluta, pero también es una carrera lo suficientemente abierta como para pensar que otros han de tener su opción o su oportunidad, ¿no? En ese sentido, es verdad que hay formaciones como el Visma o Ineos, por citar las más poderosas, que no traen a ninguna referencia así lo suficientemente sólida, pero que también van a presentar corredores jóvenes. Yo cuando hablo de Ineos estaba pensando en Magnus Sheffield, el norteamericano. Es un ciclista descomunal, jovencísimo corredor que ya ha hecho
más que sus pinitos en el World Tour y a quien yo tengo en el apartado de especialistas para las grandes clásicas. Vamos a ver cómo se desenvuelve aquí Sheffield en un equipo como Ineos, que al igual que el Jumbo no trae líderes. En Jumbo, Matthew Brennan, británico, un corredor muy rápido. Voto de los hombres que viene con pedigrí, 19 años para comerse el mundo y para ser protagonista, aunque en ese equipo efectivamente las opciones son pocas, pero bueno, es que no les vamos a pedir ya, se van a ir haciendo y en este tipo de carreras donde no hay un líder, precisamente van a tener la oportunidad. Quedaos con el nombre de Brennan, porque a buen seguro que va a ser uno de los nombres a seguir. Y dentro de esos nombres jóvenes de los que hablábamos, Albert Witten Philipsen, corredor danés, 18 años, campeón del mundo junior de ruta, campeón del mundo de mountain bike, un especialista en todos los terrenos, y lo recordaréis tal vez porque en el pasado mundial era uno de los grandes favoritos, sufrió aquella aparatosa caída cuando iba en compañía de Lorenzo Fint y de Héctor Álvarez, que al final fueron los grandes protagonistas. Bueno, nuestro querido Héctor Álvarez se quedó con un pajarón tremendo y le dejó la victoria al corredor italiano, pero bueno, ahí estaba Witten Philipsen, que yo creo que va a ser una de las sensaciones del ciclismo en los próximos años, aunque paso a paso, porque todos juntos no van a poder ganar. De todas estas expectativas iremos sacando conclusiones, ¿no?, de quién se defiende y en qué tipo de terrenos alcanza su mayor protagonismo y sus mejores resultados. Bueno, era un poco la nómina de corredores jóvenes de los que hablábamos, ¿no? En Movistar la presencia de Javier Romo y de Carlos Canal, los jóvenes que ya empiezan a tener su protagonismo importante en determinadas carreras y especialmente de Javier Romo. Creo que ha llegado el momento de esperar del un paso más adelante que le sitúe en el lugar que le corresponde, porque es un corredor más que interesante. Aunque dentro de Movistar a mí me gustaría recuperar la figura de Diego Pescador, 20 años, corredor colombiano que el año pasado dejó su sello con un rendimiento fantástico, hizo 2 podiums en 2 carreras prestigiosas, como eran el Rochoto, el Palio y el Trofeo Viva, y que terminó rubricando una 7ª actuación magnífica en el Tour de la Avenida. Es una buena noticia, ¿no?, saber que hay colombianos por ahí apareciendo, dispuestos a tomar el relevo de aquellos que ya se nos van yendo, como fue el caso de Rigoberto Urán, como será próximamente el caso de Nairo Quintana y compañía, ¿no? Atención, por lo tanto, a Diego Pescador, porque creo que aquí ha hecho una buena pesca, y perdón por el juego de palabras, el equipo telefónico. Entre la representación española hay más ciclistas. Como decíamos antes, como quiera que hay que buscar fundamentalmente los puntos UCI. Ahí tenemos al Cofidis, que va a alinear a Jesús Herrada y a Jon Izaguirre. Ahí tenemos al equipo del Lidl Trek, en el que va a estar también Juan P. López, y en el caso de Cofidis, o en el mismo caso de Cofidis, Arkea, que va a estar liderada por Cristian Rodríguez, el corredor del equipo elegido, del equipo francés. Y en lo que hace a la representación latinoamericana, al margen de los mencionados, pues también mención para Chávez, por fin renovó un año más con el equipo de Education First. Mención para Higuita, a ver cómo le van las cosas después de un par de años a Ciago, ahora con el fichaje por el equipo del Astana, donde estará también el ecuatoriano Jalo López. Es decir, hay una representación bastante nutrida, bastante interesante y atractiva de españoles y de latinoamericanos que a buen seguro pueden ser protagonistas de la carrera. Viviremos pues este Tour Down Under con esa atención puesta en ver quiénes van a pelear por la victoria absoluta, con esos nombres propios que son protagonistas y con aquellos otros jóvenes, entre los cuales hay que incluir al campeón francés, que es una temporada fantástica, Paul Lapega. 5 victorias el año pasado, sin ir más lejos, ¿no? 5 carreras con éxitos. Y otros que a buen seguro van a aparecer en un primer plano. William Junior Lecerf, corredor del equipo del Sudal. El año pasado también se dejó ver, creo que fue podio en Ruanda, y ya ganó el Piccolo Lombardía el año anterior, con lo cual siempre es una referencia a tener en cuenta. En fin, que van a ser muchos y variados los jóvenes corredores que tengan protagonismo, y vamos por lo tanto a hacer un seguimiento en ese sentido, porque creo que es uno de los grandes atractivos de una carrera que comienza esta madrugada, termina el domingo, recorrido por otra parte tradicional que va a poner el foco fundamentalmente en la jornada del sábado, que es cuando se asciende a Willunga, la mítica subida en la que generalmente se decide la carrera, y a disfrutar tocan. ¿Qué vamos a decir? Esto empieza a andar. Bueno, empezó a andar ya, de hecho, en Australia,
con la caída de Manlio Moro en ese criterium previo a esta prueba, el corredor italiano del equipo de Movistar, que va a dejar en 6 hombres la presencia del grupo telefónico en el Tour Down Under, y con la sensación de que es solo el inicio, el aperitivo de una temporada que va a resultar apasionante. Pero si las grandes estrellas van a empezar a aparecer ahí cuando llegue ya Andalucía, Valencia, el Algarve, luego ya París, Niza y Tirreno Adriático, hay otros muchos protagonistas que quieren dar el primer golpe de gracia. Stephen Williams se apuntó el año pasado al Tour Down Under. Nadie pensaba que luego iba a ser capaz de ganar una clásica de tanto prestigio como la Flecha Valona. Así que vamos a ver quién nos da esa alegría en esta edición desde esta madrugada. Gracias, amigos, por seguirnos. Ahí estaremos pendientes de la prueba y de cuántas noticias siguen orbitando alrededor del ciclismo.